Hola, el ejercicio que vamos a hacer en esta parte de nuestro proceso de entrenamiento es un ejercicio de refuerzo frente al área de ciencias sociales. El componente es el tiempo y las culturas. Vamos a recordar claramente que las competencias que nos van a evaluar son el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Vamos a trabajar el tiempo y las culturas. La primera pregunta nos dice, ¿qué es la Guerra Fría? A. El enfrentamiento entre los norteamericanos y los rusos. B. El enfrentamiento entre los soviéticos y los rusos. C. El enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos. D. El enfrentamiento entre rusos y japoneses. Vamos a recordar que la Guerra Fría fue el conflicto más largo del siglo XX, entre 1947 y 1991. La A no es la respuesta, porque sí fue entre norteamericanos, pero no solamente fue con rusos. Recuerden que en ese momento Rusia ya formaba parte de una organización de países que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. B. El enfrentamiento entre soviéticos y rusos. Esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque los rusos forman parte de los soviéticos. D. El enfrentamiento entre rusos y japoneses. No. Vamos a recordar que el enfrentamiento fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿A qué competencia pertenece esta pregunta? Al análisis de perspectivas. Nos están diciendo que propongamos una de las 4 opciones. ¿Qué es la OTAN? A. Es una organización internacional política y militar. B. Es una organización nacional política. C. Es una organización política y militar. D. Es una organización nacional militar. Recordemos que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, para fortalecer al mundo político y militarmente, pero es de carácter internacional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿A qué competencia pertenece esta pregunta? A la competencia de pensamiento sistémico y reflexivo. Aquí debemos tener un conocimiento propio y previo. ¿Qué es el capitalismo? A. Es el sistema de producción que se dio después del socialismo. B. Es el sistema de producción que sigue al feudalismo. C. Es un sistema que se da dentro del feudalismo. D. Es un sistema que se da dentro del socialismo. Vamos a recordar que el capitalismo se consolida después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, el sistema económico que imperaba era el feudalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es ese sistema económico en donde los medios de producción son de propiedad privada y es el que sigue al feudalismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Esta respuesta pertenece a la competencia de pensamiento sistémico y reflexivo. En el territorio que hoy
es Colombia habitaron numerosas sociedades indígenas con diferentes grados de desarrollo sociocultural. En tanto, unas se caracterizaron por la concentración de la población, otras se distinguieron por la dispersión de sus miembros. Lo anterior nos indica que 1. El territorio de la actual Colombia fue el escenario de múltiples modelos de desarrollo sociocultural. Esa puede ser cierta. Los aborígenes estuvieron lejos de estar integrados bajo una sola identidad sociocultural. Eso no es cierto porque en Colombia hubo diferentes familias. Recordemos a los taironas, a los quimbayas, a los muiscas, a la cultura agustiniana. Todos ellos tenían características específicas que los identificaban culturalmente. 3. La enorme variedad social de los pueblos indígenas hizo que ellos se dispersaran sin posibilidades de reencuentro. Esa tampoco es cierto porque en la anterior les dije que había unos elementos de identidad cultural. 4. La geografía y la extensión del territorio nacional fue la responsable del desencuentro cultural e indígena. Esa puede ser, pero definitivamente no hay desencuentro porque de acuerdo a las identidades culturales se establecían en determinadas regiones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1. Pertenece al pensamiento sistémico y reflexivo. Las cruzadas se llevaron a cabo entre 1095 y el año 1270. Se hicieron principalmente para recuperar las tierras santas de Oriente Próximo en manos de los árabes musulmanes y para adquirir tierras y riquezas. 2 siglos de guerras entre cristianos y árabes musulmanes permitieron además triunfos y derrotas. La difusión entre los árabes del arroz y la seda. Eso también es cierto, porque recuerden que se da el camino de la seda. B. El control comercial del Mediterráneo por parte de los cristianos. C. El intercambio cultural y comercial entre pueblos de diferentes culturas. D. La conquista de Bizancio como centro comercial de los árabes. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque recuerden que el imperio de Bizancio solamente cae finalizando la Edad Media. Y aquí nos están hablando de los comienzos de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media se divide en Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que va del X al XV. Esta es una pregunta que nos evalúa el análisis de perspectivas. Recordemos que la respuesta correcta es la A. El matrimonio y las buenas costumbres fueron 2 elementos que, según la ideología entonces dominante, debía servir a la sociedad colonial para que las personas interiorizaran el autocontrol en la utilización del cuerpo. Estos criterios llevaron a que los vecinos vigilaran y delataran a personas que, según ellos, mantuvieran relaciones con personas no casadas del sexo contrario y que en general se desarrollaran tendencias de persecución promovidos por las autoridades de la corona. La promoción de este tipo de comportamientos se evidencia: A. El afán de las instituciones judiciales para mantener el orden. Nada tiene que ver que haya relaciones con personas casadas, eso no va en contra del orden de una sociedad. B. Que las uniones prohibidas generan permisividad en espacios clandestinos. Eso es cierto, pero ellos estaban ejerciendo control y cuestionando ese tipo de relaciones. C. La necesidad de la iglesia de perseguir a los esposos infieles. A la iglesia no le importaba, porque además siempre han manejado unos principios de doble moral. D. Que una sociedad estática crea un reglamento social conservador. La respuesta correcta es la D. Y esta pertenece a la competencia de pensamiento social.
Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. 1. El asesinato de Luis Carlos Galán. 2. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. 3. El asesinato de Rafael Uribe Uribe. 4. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es: el último fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Después le sigue el asesinato de Luis Carlos Galán. Después le sigue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y después le sigue el asesinato de Rafael Uribe Uribe. Por lo tanto, el primero es el asesinato de Rafael Uribe Uribe. Después le sigue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Después le sigue el asesinato de Luis Carlos Galán y después el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La respuesta correcta entonces es 3, 2, 1, 4. La respuesta correcta es la B. La competencia que nos están evaluando acá es el análisis de perspectivas. A la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. Recuerden que cuando nosotros nos ponen a interpretar caricaturas nos están presentando un texto discontinuo. Tenemos que interpretarlo. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en esas caricaturas? A. La violencia política. B. El Frente Nacional. C. La patria boba. D. El gobierno de Rojas Pinilla. La respuesta correcta es la A. La violencia política. Esta pregunta es de pensamiento sistémico y reflexivo. Vamos a leer atentamente el siguiente fragmento. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de dos partidos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por lo cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Tomado de una página, habla de un principio de Alberto Lleras Camargo. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque A. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. Esto es cierto. Recuerden que el Pacto de Benidorm se firma para establecer el Frente Nacional para salvar al país de la dictadura militar. Por lo tanto, esta puede ser B. Da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Gustavo Rojas Pinilla. Eso no es cierto porque quienes convocan son los liberales y los conservadores, y fue a ellos a quien le dio golpe militar el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. C. Da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas en la década de los años de 1950. Eso no es cierto, porque si no, no se hubiera dado el 9 de abril y no hubiera habido dictadura militar. D. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes.
Esa fue la característica del Frente Nacional, ¿cierto? La alteridad y la bipolaridad. La respuesta correcta es la A, y es de pensamiento sistémico y reflexivo. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático de larga duración y vinculado en gran medida a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. Eso no es cierto. Colombia es el segundo país con mayor desplazamiento en el mundo, entonces esa no es la respuesta. B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Eso es cierto. Por eso es que se ha presentado tanto desplazamiento en Colombia. Recuerden que las causas del desplazamiento en Colombia son la violencia política, la violencia social y la violencia económica. C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. Eso no es cierto, porque el desplazamiento normalmente se da del campo hacia la ciudad. D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. Eso tampoco es cierto, porque todos los actores armados han tenido presencia y control sobre vastos territorios colombianos. La respuesta correcta es la A. Y esta pregunta puede cubrir dos competencias: el pensamiento social y el pensamiento sistémico y reflexivo. Las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase. Se acompañan de las revueltas y se basan en dos coincidencias: cambio estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social. Entre las revoluciones más sobresalientes están la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense y la Revolución Rusa. Todos estos fueron revoluciones que se presentan en el siglo XX. El orden cronológico más antiguo al más reciente de las revoluciones enunciadas es: A. Revolución Nicaragüense, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, Revolución Cubana. B. Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución Nicaragüense. C. Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución Mexicana, Revolución Nicaragüense. D. Revolución Cubana, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, Revolución Nicaragüense. La respuesta correcta es la B. La Revolución Mexicana fue entre 1910 y 1917. La Revolución Rusa o Revolución Bolchevique fue en 1917. La Revolución Cubana fue en 1959 y la Revolución Nicaragüense en 1979. Esta pregunta es de análisis de perspectivas. La revolución industrial se debió, entre otras cosas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B. El crecimiento de la población rural sobre la urbana. C. El nacimiento de una élite propietaria de la tierra.
del desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. La B, la C y la D son incorrectas, porque lo que sucedió es que con la revolución industrial y con la aparición de las fábricas, lo que hubo fue un gran desplazamiento del campo hacia la ciudad. Se dieron las urbanizaciones de las ciudades modernas y necesariamente surgió el proletariado, o sea, la clase obrera. La respuesta correcta es la A. Y la competencia que se está evaluando es el pensamiento sistémico y reflexivo.